7:54 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública, el doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional de salud del IES y miembro también de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Les invitamos para hacer reflexiones desde la experiencia de cómo enfrentar los desafíos de la salud pública en el Ecuador, cómo enfrentar la atención, que es lo que más interesa a los usuarios con los medicamentos, en la red integral de salud del país. Por las experiencias que hemos visto, el primer término, más allá de ir al tema de fondo, sino a la forma, la inestabilidad que existe. El último, un ministro de Salud Pública que durara 37 días y que en su última acción pidió la renuncia por presuntas irregularidades a gerentes de varias unidades hospitalarias, y finalmente terminó yéndose el ministro antes que haciendo los cambios. Y podríamos citar, en el caso del Seguro Social, recordamos a un presidente del Consejo Directivo del IES, del ingeniero Jorge Madera, que llegó al IES en el gobierno anterior y denunció que había mafias que había que limpiar en el Seguro Social ecuatoriano. Más rápido se fue el ingeniero Jorge Madera que se vayan las mafias del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo enfrentar? ¿Qué necesita la salud pública en el país? Doctor Francisco Andino, exministro de Salud, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a Mauricio, a la distancia, un abrazo fraterno a todos quienes hacen Radio Democracia y también a su distinguida audiencia. Bueno, el tema de salud, primero tenemos que nosotros revisar qué significa la salud en un estado, en un país. La salud es el eje fundamental del desarrollo de los pueblos. Salud, educación y producción son partes de una condición a la cual no hemos salido todavía. La educación está para atrás, la salud está moribunda, que ya no está en terapia intensiva, la salud está moribunda. Y obviamente el tema de producción, que es el tema de empleo, que tiene que ver inclusive como determinantes socioeconómicas dentro de la salud, definitivamente no encontramos ese camino. En todo caso, para el tema y entrar en este diálogo, se necesitan dos condiciones fundamentales para poder conformar una transformación estructural de la salud. Lo uno es la parte normativa, que tiene que ver con un código orgánico que sea acorde a la condición de los ecuatorianos y las grandes necesidades de la población más vulnerable del país. Y el otro tiene que ver con la parte administrativa, que tiene que cambiar la territorialidad, cambiar el orgánico funcional, deshacer una gran cantidad de condiciones que se hicieron y que desde el 2007 vino destruyéndose la salud de poco, inclusive con la institucionalidad de apoyo. Hasta ahí quedo para la segunda condición. Bienvenido al doctor Mauricio Espinel, experto en temas de salud, exdirector nacional de salud del IES. ¿Cómo ve un primer comentario respecto de los cambios que necesita el sector de la salud en el Ecuador? Buen día. Buenos días, muchas gracias por tan gentil invitación y otro saludo para el doctor Andino. Cambio implica reformar, implica ver las cosas de manera diferente. Entonces, el primer elemento que hay que poner sobre la mesa es que hay un elemento conceptual que se llama, ¿no?, el estado de confort, mi metro cuadrado de confort. ¿Quién está contento? ¿Quiénes están felices? Tú iniciaste diciendo en la introducción que existen mafias. Entonces hay una serie de actores que están contentos como está al momento estructurado el sistema, cómo está funcionando. Esas han sido denuncias de autoridades que han llegado como el ingeniero Madera al IES, ¿no? Así es. Entonces, este elemento es fundamental tomarlo en cuenta. Si no rompemos ese cuadrado de confort de ciertos actores, ¿no?, entonces no vamos a cambiar. Y esto implica, ¿no?, decisiones fuertes,
que tal vez quiso tomarlas el ministro de Salud. Entonces, claro, hay que considerar, hay que tomar en cuenta que va a haber gente que no le va a gustar eso. Este elemento debe considerarse en el componente político, en el componente táctico estratégico y en el componente técnico. Que los cambios, que si realmente queremos ir a un nuevo Ecuador, que si es que queremos una salud diferente, pues hay que romper, hay que cambiar. Y por tanto, pues hay que enfrentar disgustos. El segundo elemento es que hay que hacer, nosotros los médicos iniciamos por diagnósticos, ¿no? Hay que tener el diagnóstico. Yo creo que tenemos diagnósticos, entonces hay que hacer ese análisis de los diagnósticos, de cuáles son estos elementos. El medicamento y la cura. Por ese lado, entonces, inicio por lo que mencionaba el doctor Andino, y que es este concepto de salud. Como sociedad ecuatoriana tenemos que debatir el concepto de salud, no es el concepto de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, que es un componente que hay que tocarlo, pues tenemos que hablar de los medicamentos. Tenemos una sociedad, un sector salud que se ha medicalizado, se ha enfermolizado, como decía el doctor Edmundo Granda. Vivimos para la enfermedad, no para la salud. Entonces hay que romper ese cuadrado y decir, pues, vivamos para la salud, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud pone sobre la mesa este elemento. Salud implica entonces incluir, trabajar en varios sectores. Hay experiencias lindas de participación comunitaria en donde se revisa el componente vivienda, el componente entorno, el componente seguridad, desde la perspectiva del bienestar, de la salud, ¿no? Luego está el componente del funcionamiento de aquellos instituciones, de aquellos componentes del sistema que proveen soluciones para la enfermedad. Y entonces hay que analizar este elemento. ¿Por qué no hay medicamentos? Recuerda que durante la pandemia la queja no era que no había medicamentos. En plena pandemia, inclusive los profesionales se permitieron prescribir medicamentos en el intento de salvar vidas que no correspondían, pues no se tenía evidencia de efectividad frente al COVID que podía funcionar. Y se utilizó cloroquina, ivermectina, y tenían los hospitales del IES esos medicamentos para prescribirlos y utilizarlos en plena pandemia, con toda la crisis que había. Es decir, que sí se puede hacer las cosas bien. No estamos hablando de inventar nada, de inventar la rueda. Hay que revisar entonces qué es lo que manda la técnica para hacer las cosas bien. Ahora, en ese sentido, doctor Mauricio Espinel, ¿cómo enfrentar y dar estabilidad al sector de la salud con políticas claras y permanentes y que no sean los sobresaltos, por ejemplo, de la compra de medicamentos? Políticas claras y permanentes. La salud es un tema de mediano y largo plazo. El construir bienestar no se hace en 3 a 6 meses, que es lo que duran los funcionarios en los puestos. En este caso estamos hablando de 37 días. Se necesita entonces mediano y largo plazo, pensar en mediano y largo plazo. Y este es un problema crónico que se viene dando en el país. El promedio de duración de funcionarios, sea en el IES, en coordinaciones, en direcciones, es 3 a 6 meses. Entonces, ¿cómo se puede planificar políticas? No se dan políticas, ¿no? El segundo elemento es... Tampoco hay estabilidad en el Ministerio de Salud. No hay estabilidad, ¿no? Se cambia cada vez que viene un nuevo ministro, se cambia todo, ¿no? Se cambian todos los subsecretarios, viceministros, coordinadores. Entonces, así no se construye un camino. Entonces hay que darle estabilidad. ¿Cuál ha sido uno de los mejores gobiernos en salud que se ha dado en el Ecuador? Doctor Plutarco Naranjo, ¿no es cierto? Nadie va a dudar eso. ¿Cuánto tiempo estuvo el doctor Plutarco Naranjo como ministro? ¿No? 4 años. Entonces ahí podemos ver resultados, continuidad. Lo mismo que hago con un paciente, tampoco hay continuidad en la atención de un paciente, ¿no? Salta del traumatólogo al cardiólogo, 15 minutos de consulta con cada uno. No hay continuidad en la atención de ese paciente. No hay continuidad en la atención de la salud del Ecuador. Luego está quién va a aplicar esas políticas, ¿no? Estos elementos que están claramente definidos en la técnica. ¿Quién aplica?
¿Cómo se escogen a las personas que van a aplicar esas políticas? ¿Existen procesos de escogitamiento que sean idóneos? Seguimos con esta costumbre de escoger a dedo, de escoger a mis panas, ¿no? Y esto provoca lo que llaman algunos autores esto de la mediocracia, es decir, mediocres que están tomando decisiones. Mediocres no por su condición humana, sino por su condición técnica y de experiencia. La administración pública es un trabajo complejo que debe ser conocido. No puede improvisarse. Entonces, ¿quién la toma? ¿Qué políticas? ¿Quién toma esas decisiones? La continuidad. Y finalmente está el componente técnico. Si hablamos, por ejemplo, de la compra de medicamentos que tú planteaste, y se dice, mi lineamiento es hacer compra centralizada. Resulta entonces que eso hay que analizarlo desde el componente técnico. No es simplemente de hacer el contrato con X persona, no. Hay que hacer primero un inventario, lo que se llama programación. Luego hay que hacer la presupuestación. Luego hay que hacer el proceso contractual. Luego hay que hacer el proceso de evaluación. Luego hay que hacer el proceso de cómo voy a hacer el almacenamiento y distribución. Ya se intentó este trabajo programado durante el gobierno del presidente Moreno y tomó 6 meses ese proceso. El diagnóstico, por ejemplo, de cómo está dándose el almacenamiento de los insumos y medicamentos en las unidades de la red de salud. Es espantoso, ¿no? Cómo se da la trazabilidad del seguimiento, ¿no? ¿Y por qué es espantoso? Porque encontraron, por ejemplo, que en el famoso Teodoro Maldonado Carbo habían cajas de hilos para unos 8 o 10 años, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay planificación. Porque quien decide qué compra es el bodeguero, al gusto de los vendedores, de los proveedores. Entonces, por eso se requieren estos procesos de programación y planificación, ¿no? Bodegas en piscinas, bodegas en baños, bodegas en techo, es decir, hemos tenido reportes y experiencias horrorosas de cómo se embodega. Por tanto, pues en ese momento se planificó, ¿no? Como hacen las empresas modernas en la actualidad, almacenamiento centralizado. Entonces, estos elementos tienen que ser tomados en cuenta cuando uno da una declaración política de voy a hacer una compra centralizada. ¿Qué implica? Que está atrás de esa decisión, de ese lineamiento que está dando la autoridad máxima, ¿no? No puede improvisarse, si no volvemos a lo mismo. No hay nuevo Ecuador, seguimos en las mismas prácticas que se han venido estableciendo históricamente en el país. Doctor Francisco Andino, ¿cómo enderezar y dar estabilidad en las políticas de salud pública? Mucho se ha hablado, así como en el tema de seguridad, la distorsión en el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando se crearon los subcircuitos que no han servido. En el caso de la salud pública, recuerdo en ese mismo gobierno se estableció la zonificación territorial desde el año 2012. ¿Cómo enfrentar, cómo corregir estos errores para que haya una mejor atención en la salud pública? Cuando hablamos nosotros de ese proceso o esa etapa gubernamental, nosotros podemos decir que fue generada la destrucción de la salud de una forma continua y permanente. En el 2007 la señora Chang eliminó los posgrados. Eso determinó que existe una brecha inmensa de médicos jóvenes a formarse. Llegaron al Ecuador médicos cubanos que tenían una formación del primer nivel de atención. Es decir, en Cuba usted tiene un fortalecimiento de las APS, donde usted tiene los MGI, los médicos generales integralistas. Y estos MGI tienen inclusive especialidad. Usted puede tener un neurólogo en el primer nivel, puede tener un ginecólogo, un cardiólogo en el primer nivel, pero no son para el tercer nivel. Y ese grupo humano, en su gran mayoría, fue a parar al tercer nivel de nuestra atención, habiendo inclusive grandes problemas que existieron. El 2012 se elimina una de las instituciones emblemáticas que se llama el Instituto Nacional de Higiene, y con ello se eliminó el control de los medicamentos, alimentos y cosméticos, laboratorial. Y ahora se lo hace de forma
documental. También se eliminó la cero prevalencia, porque en realidad cuando uno tiene la inteligencia sanitaria tiene que decir, y lo que decimos en epidemiología es informar para actuar. Pero si usted no tiene la información adecuada, ¿cómo puede generar en esta bisectriz o en este feedback una respuesta a los graves problemas que se tienen? El 2014 se centralizaron todos los programas, inclusive hasta los vectores. El 2014 también se construye un proceso de privatización a través de la señora Karina Vance, y obviamente el ministro saliente era parte de ese equipo. Entonces uno decía, oiga, ¿cómo pueden poner a alguien que provocó graves problemas en el sector salud, lo ponen nuevamente para tratar de resolverlo? Filosóficamente creo que era ponerse un dogal en el corazón. Al 2016 se elimina el servicio de control de vectores, y mire usted cómo estamos con el dengue, el Chagas, la leishmania y una serie de condiciones que verdaderamente nos tiene a nosotros verdaderamente preocupados. Y el 2018 se elimina el hospital Alfredo J. Valenzuela y se dispersa la tuberculosis en la provincia del Guayas, que la tenemos hasta en la suela de los zapatos. Entonces, cuando usted me dice esto, la parte territorial, y como refería también Mauricio, sobre el tema de la estructura orgánica funcional, de tener un ministro, 2 viceministros, 4 subsecretarios y 33 programas centralizados, donde cuando estaba de ministro teníamos solamente en la plantilla humana 530 trabajadores en planta central, hoy hay 4.400. ¿A qué se dedica ese personal? Ese personal se dedica a perturbar a los operadores, esa parte es administrativa, y se dedica a perturbar a los operadores, es decir, a los operativos, a los médicos, a las enfermeras. Y cuando tenemos esta territorialidad que usted bien lo determina, Miguel, definitivamente genera una construcción de alejamiento de las resoluciones médicas en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que usted está en el distrito 4, se enferma allí, pero vive en el distrito 8. Usted tiene que ir al distrito 8 porque le corresponde de acuerdo a su territorialidad domiciliaria. Entonces, las zonas, los distritos, los circuitos son un perjuicio para la resolución de los graves problemas, retardan la solución de salud, y nosotros hemos dicho, y casi ya lo hacía el señor Lenín Moreno, porque hay que reconocer que Lenín Moreno hizo 2 cosas que verdaderamente nosotros veníamos peleando: poner un veto total al aberrante Código Orgánico de la Salud construido en trasnochados, y el otro era que ya él estaba diciendo que hay que volver a la provincialización de la salud, a resolver los problemas en el mismo sitio. Claro, entonces resulta... Si me permite, doctor Andido, las direcciones provinciales de salud, ¿cómo se puede entender? Hemos escuchado a médicos que con esta estructura de zonificación territorial, por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio que hay que enviar las vacunas desde Tena a Cayambe o a Puerto Quito, aquí en la zona centro-norte del país? O sea, ¿cómo entender eso? Eso es lo que establecieron. Es que eso inclusive se replica, el número de funcionarios administrativos que está en planta central se replica en la estructura orgánica funcional, teniendo los CGA, teniendo los directores administrativos financieros y una cantidad de burócratas que no entienden verdaderamente ese concepto. Y en salud uno tiene que saber que hay determinantes. La determinante son los factores que determinan precisamente este hecho real de los cambios que debe tener la salud. Entonces resulta que verdaderamente uno tiene que saber definir que, por ejemplo, la zonal 1 está Esmeralda, está García, Papura y la parte de Sumbío. Entonces, 4 estructuras que verdaderamente no resolverán. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos que resolver dentro del marco de la normativa, del marco administrativo que hacemos referencia.
Otro tema que lo planteara el doctor Mauricio Espinel, doctor Francisco Andino, tiene que ver con las compras. ¿Por qué no contar con los insumos y los medicamentos permanentes? Esta ha sido una lucha permanente, que es mala gestión, falta de dirección, inestabilidad. ¿Qué es lo que pasa para solucionar el tema de las compras? En las compras... Deme 30 segundos, Miguel. 30 segundos, por favor. 30 segundos que tengo un ruido acá. Ya, a ver, mientras el doctor prepara, decía el tema de las compras públicas, como señalaba el doctor Mauricio Espinel, ir al tema de fondo, no solo a la forma, a fin de que haya eficacia en el tema de la atención a la salud pública, que es la mayor queja, el acceso a la salud, porque están llenos los hospitales públicos, la entrega de medicamentos ya adentro, si es que no hay esos insumos, simplemente colapsa, se retrasan las citas, se detienen los procesos de la salud pública en el país. Mientras vuelve el doctor Francisco Andino, doctor Mauricio Espinel, esto que citaba, ¿cómo romper esto de la zonificación territorial? Yo creo que una vez más pues hay que salir del cuadrado de pensamiento y pensar en nuevas formas de resolver los problemas. Cuando tú hablas de compras, deberíamos pensar en términos de contribuir a este debate, no solo pensar en compra de medicamentos e insumos. Hay otras cosas que comprar. ¿Qué es lo que compran? ¿Qué es lo que compran los seguros en Europa, por ejemplo? Compran resultados. Es decir, no me interesa qué medicamento, qué insumo va a utilizar este equipo de salud mientras me diga, tengo esta persona sana. Eso ya se hace, eso es factible. Y entonces en ese momento me puedo olvidar de este componente de cada uno de los elementos que tengo que comprar. Este es un vicio, esto es un problema que tenemos que discutirlo en el país y tenemos que superarlo, que es el que toda la relación de la red del sistema de salud se basa en compra de actos médicos, lo cual ya se ha evaluado en sistemas de salud y muestra que es el mecanismo que facilita el mayor gasto y el mayor nivel de corrupción. Por eso en muchos sistemas de salud pues se ha cambiado este sistema de compras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está compra por capitación. Es decir, defino cuál es el costo específico mensual por cada uno de los miembros de mi sociedad, por cada afiliado, por ejemplo, ¿no? Y voy entonces a establecer un pago mensual. Vamos a decir $8. Y le encargo entonces a un médico general que me provea este resultado, esta persona sana. Él establecerá los mecanismos para lograr ese resultado. Entonces, hemos vivido en un sistema que se preocupa del volumen, 8 millones de atenciones, y no sabemos si estas atenciones valdrán o no valdrán, si le están dando valor agregado al proceso. 8 millones de atenciones, 10 millones de atenciones, 15 millones de llamadas. ¿Cuánto eso contribuye para la mejora? Entonces, hay que salir de este concepto y pensar, como lo han hecho otros sistemas, en comprar otro tipo de servicios. Compra de cirugías de cadera, por ejemplo. Hay un montón de cirugías represadas. ¿Por qué no puedo yo establecer un estándar de cómo debe ser esa cirugía, qué resultado yo quiero, y sacar a compra pública paquetes de 500, 600 cirugías para que los proveedores compitan por ese paquete y ofrezcan ¿eso sería la derivación para la atención final? Otra forma de derivación, en función de una compra por resultados, ¿no? Para asegurar entonces, además, un concepto fundamental, transmitir el riesgo a otros. El riesgo está centrado ahora en las instituciones pagadoras, en el ministerio y en el IES.
Ellos son los que pagan y asumen todo el riesgo que me transfirió el ciudadano que está aportando. ¿Cómo yo comparto ese riesgo? Este es un mecanismo, por ejemplo. Entonces, si se complica esa cirugía, yo establecí un estándar y un monto de pago, no me salgo de ahí. La responsabilidad de esa complicación, porque no siguió estándares de calidad, es del proveedor y él tiene que asumir ese costo y ese riesgo. ¿Qué es lo que pasa ahora? El proveedor lo que hace es pasar la cuenta, las facturas de la unidad de cuidados intensivos, de los antibióticos, de los medicamentos, del personal que utilizó para resolver esa complicación que se dio en la cirugía que él hizo. Entonces, estos conceptos hay que irlos innovando, hay que irlos mejorando, hay que ir cambiando el pensamiento del sector salud. Vuelvo con el doctor Francisco Andino, el ministro de Salud. El tema que estaba desarrollando de las compras públicas para el sector de la salud, que es tan fundamental para que haya un abastecimiento oportuno y la debida atención a los usuarios. A ver, yo quisiera un poco diferir con el tema de Mauricio en el tema de la externalización y de las compras, ¿no? El sector público está privatizado. No hay que privatizarlo, está privatizado. Usted tiene privatizada el aseo, la guardianía, la alimentación, tiene privatizada la recolección de sólidos, tiene privatizado el mantenimiento. Y encima tiene una extremada privatización en lo que significa resoluciones externalizadas. Entonces, la red pública de salud, de acuerdo al artículo 360 de la Constitución, nos manda a construir un solo sistema de salud, el sistema público de salud. Entonces, ahí hay que ver la parte econométrica y ahí podemos estar coincidiendo con Mauricio al referir, decir, ¿sabes qué? ¿Qué te cuesta más? ¿Hacerlo en lo público o hacerlo en lo privado? Entonces, y si eso te cuesta menos y con soluciones estandarizadas, bueno, hay que analizarlo. Pero cuando hablamos de la compra, todo eso se compra. Pues, a ver, yo fui gerente del Teodoro Maldonado Carbo. En medicamentos, 54 millones. Mantenimiento y todas las condiciones de mantenimiento, infraestructura, etcétera, 36 millones. Entonces, ¿cómo no pelearse esa carne gruesa de una institución? Entonces, pero las compras, la ley de contratación pública se hizo en 2014. Entonces, esa ley de contratación pública es un dogal para la administración pública, no solamente de salud. En salud es sensible, pero para toda la administración pública es un problema. Entonces, ¿qué te privilegia la ley? La licitación, es decir, esta contratación que verdaderamente te establece a través de las pujas y de las condiciones en las cuales está. Entonces, pero ¿cuál es el mayor contratante del Estado? El mayor contratante del Estado es Sercop. Y entonces, ¿por qué no se cataloga los medicamentos, los insumos, los dispositivos? Y ese catálogo electrónico nos permite acceder en 15 días a un mes todas las adquisiciones. Pero, la hicieron en el periodo anterior del señor Lasso. Lo hicieron. Pero, ¿quién ganó? Ganó una empresa que verdaderamente había sido clausurada 3 veces. Encontraban pelos, encontraban basura, pero gana ¿por qué? Por precio. Entonces ahí vienen las instituciones del Estado. Y las instituciones del Estado son las instituciones de control. Entonces la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, del Poder de Mercado, es decir, todos abundan para tratar de detener el proceso de adquisición. Entonces la Contraloría se inventó 300 recomendaciones obligatorias. Y esas 300 recomendaciones obligatorias, tiene ley y tiene reglamento, ¿para qué la recomendación? Entonces, ese privilegio también se puede romper y se lo indicamos al señor Peña cómo hacerlo dentro del marco de la adquisición de una alianza estratégica pública-privada para la condición de no contratar los medicamentos, sino contratar el servicio de dispensación de medicamentos. Y presentamos inclusive un proyecto que se lo decía al doctor Borrero, y se lo dije varias veces: mire, Alfredo, usted externalice hacia adentro, no externalice hacia afuera, porque eso va a fracasar. Y fracasó farmacia cerca. Y inclusive le dije, vea, permítame a mí hacer el plan piloto, porque el error el error es mío y el éxito es del gobierno. Pero
no se pudo generar. Entonces, al final, usted tiene 4 fases en la contratación, 54 pasos, y todos los pasos que verdaderamente se dan ahí son aceptables. Entonces, ahí pueden... ¿Y cómo? Hay que entender por qué la corrupción está encima de del sector salud y sus condiciones de provisión. Precisamente, doctor Andino, ¿cómo cortar la corrupción de raíz y también dar estabilidad al sector? La estabilidad es lo que dice Mauricio. Tiene que haber concursos cerrados, pero que sean públicos. Que Miguel Rivadeneira está mirando, inclusive observando que el concurso público de gente que sepa, que es decir, que tenga técnica, que sea político, que construya condiciones, que sea politécnico, y ahí va a tener usted 2, 4 años de acuerdo a lo que se pueda mantener, y esos 2, 4 años renovables solo un periodo, no más, es decir, tendrá que venir otro administrador a tratar de dirigir eso. Eso es por un lado. Por otro lado, al final, si usted le corta las uñas a la gran cantidad de recursos, a ver, lo del Teodoro Maldonado Carbo, 54 millones, cuando le hacía la propuesta, con 54 millones yo no puedo contratar. Y Mauricio me puede decir sí o no, porque eso ya es una contratación hacia el ente superior. Y esa contratación le genera a usted, a un proveedor o un consorcio de proveedores, ¿no es cierto? Le genera a usted el 94 al 98% de las condiciones de medicamento, y se deshace de las bodegas, porque ese es otro de los problemas. Cuando Mauricio hablaba de los hilos, es porque habían bodegajes rotativos, ¿no? Entonces compraban en el Andrade Marín y lo mandaban al Teodoro Maldonado. Compraban en Ceibo y lo mandaban al Andrade Marín o al Carrasco. Es decir, la corrupción estaba dada para desaparecer la fechoría. Entonces los hilos, las condiciones. Siendo gerente del Teodoro Maldonado Carbo, hicimos un inventario de las bodegas, y ¿sabe usted, Miguel, cuánto sacamos aproximadamente de caducado? Cerca de $15 millones. Indolencia, corrupción y problemas absolutamente controlables, que a la larga por ahí algo tiene de bueno esa ley que han propuesto, algo, no todo, y definitivamente tenemos nosotros que cambiar el modelo de adquisiciones que tiene que ser directo, con un formato de control, y no contratarlo por precio, sino contratarlo por calidad y precio, es decir, las dos cosas. Quiero plantearles un tema que, a propósito de lo que dice de la ley el doctor Francisco Andino, la vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que ha generado reacciones entre otros sectores, también el de la salud pública, el de los médicos, por la evaluación. No se puede evaluar igual a un administrativo que a un médico, no solo la parte cuantitativa, sino cualitativa. Hay una preocupación, médicos, enfermeras y técnicos. ¿Cómo ve usted esta ley de integridad pública en este sentido, doctor Mauricio Espinar? Ya se comienzan a escuchar una serie de inconformidades al respecto de esta legislación, que establece poderes especiales al gobierno de turno, que le permite tomar decisiones drásticas sin salvaguardar una serie de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la estabilidad, que tienen que ver con evaluaciones idóneas. ¿Quién, cómo, en dónde, cuándo se van a hacer evaluaciones? En el ámbito de la salud, pues esto es un elemento fundamental. Tú decías, ¿quién evalúa a un médico? Pues resulta que tiene un título avalado por una universidad, y luego le va a evaluar el departamento de contabilidad, el departamento de administración de la institución. Entonces quedan muchos vacíos, no hay claridad al respecto de cómo se van a establecer esos procesos de evaluación, y eso provoca miedo en los gremios, miedo en los grupos organizados de que se puede distorsionar este elemento. Recordemos, por ejemplo, en la gestión del ministro Chiriboga, se dio este elemento de
compra de renuncias voluntarias, alguna cosa así, y supuestamente ahí había una evaluación. Pasó el tiempo y para que el ministro tome la decisión pidió a los directores provinciales, a ver, mándeme la lista de a quienes hay que sacar. Penosamente, recuerda tú que se le sacó a punta de pistola a los profesionales de los hospitales, con la famosa compra de la renuncia. El gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se hizo la evaluación? Los directores provinciales decidieron entonces, a ver, este protesta, este molesta, y mandaron la lista al ministro, que le pasó entonces a la policía para que les vaya a sacar. Entonces, ¿quién hace la evaluación? ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Está establecido eso? ¿Está claro? ¿Cuáles son esos parámetros, esos estándares? La evaluación siempre es buena. Hacemos los médicos de evaluación clínica, ¿no? Las universidades hacen evaluación académica. ¿Cómo se va a hacer la evaluación ahora? Es un mundo oscuro. Está en las manos del tomador de decisión gracias a la ley. Y eso es muy peligroso. El tomar las decisiones sin participación, sin el concurso de instituciones que tienen que ver precisamente con la calidad, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, los institutos, ¿no? Ellos deben participar en esos procesos. No podemos dejar en las manos de un tomador de decisión este tipo de actos como es la evaluación. Hitler decidía quién vive y quién muere. Entonces no puede ser, ¿no? Eso no es democracia, eso no es un proceso técnico, eso no es un proceso justo e idóneo. Partiendo de estas afirmaciones, doctor Francisco Andino, ¿cómo debe evaluarse a propósito de la vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que ha generado ruido, que ha generado preocupaciones, que pudiera llegarse a desvinculaciones arbitrarias, y no solo, por ejemplo, de los médicos que tienen un contrato, sino incluso médicos probados que tienen nombramiento? ¿Cómo debe ser esta evaluación de los servidores públicos? Lo primero es que la evaluación de desempeño no es una cosa nueva, ya lo vivimos en la época del correísmo. Y con esa evaluación de desempeño, inclusive lo que dice Mauricio es cierto, fue una condición subjetiva de cómo le caía bien o mal a mi autoridad superior, y no fue objetiva, que es la que verdaderamente nosotros debemos tener. Se inventaron inclusive una evaluación que deja en vilo a los profesionales, a las universidades del Ecuador, con esto del CASES, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una evaluación, la evaluación comienza desde el inicio que ingresas a la carrera, que ahora hay carrera sanitaria. Entonces tienes que entrar por concurso de mérito y oposición. Si tú seleccionas bien tu profesional de ingreso, entonces la evaluación de desempeño va a ser mucho más sencillo y mucho más transparente. Pero si no la seleccionas así, los concursos que se regentaban a través de los colegios profesionales y las instituciones y las universidades fueron cuestionados, pero había un modelo de ingreso, un modelo de ingreso por capacidades, inclusive por lo que habías hecho en la condición real. Yo creo que no estamos nosotros en ese nivel, y que verdaderamente debe ser que las universidades también, Mauricio, están en acefalía, ¿no? Que no, a lo menos acá en la provincia, la universidad estatal es una pena lo que uno vive en ese sentido, y la privatización de la educación conllevó a hacer un negocio. Entonces, la educación es un negocio, es un problema. Entonces, este país no tiene inteligencia sanitaria por un lado, y no tiene inteligencia intelectual y de capacidades académicas por otro lado. Ahora, lo que decía el doctor Mauricio Espinel, doctor Andino, la evaluación por quienes conozcan. No es lo mismo evaluar a un administrativo, a un financiero, que a un médico que atiende la salud, que atiende incluso evitando la muerte de un paciente. Sí, es cierto, no se puede evaluar por igual, pero lo que nosotros tenemos que hacer referencia es que a ver, si la ley tiene algunos secretos, yo podría decir, revisemos cuáles son las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional.
reducción del tamaño del Estado. Entonces, el presidente dijo que en 3 meses iba a aplicar un modelo de evaluación a los ministros, que creo que se llama MGI, algo así, de gestión institucional. Entonces, evaluación de gestión institucional, dijo el presidente, y estamos esperando. A ver, ya cayó un ministro sin ser evaluado, no sabemos todavía por qué. Pero, ¿cuál es la gestión institucional? ¿Cómo medir la gestión institucional? Asimismo, ¿cómo medir las condiciones? Algo interesante que dijo Mauricio es que, por ejemplo, en el sistema inglés, que es Berberich, es un sistema previsional berberiano, al final al médico del primer nivel de atención le pagan bonos para que su paciente del primer nivel de atención no suba al segundo o al tercer nivel. Si él sigue manteniendo al paciente en el primer nivel controlado, medicado, generando cambios en él, y no sube al tercer nivel, lo bonifican. Bien. Entonces, también debe haber ese sistema. El sistema no es solamente de evaluación, sino también de gratificación. Bien, muchas gracias por aportar a este debate. Seguiremos haciéndolo alrededor del sistema de la salud pública y también del Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias al doctor Mauricio Spinelli y al doctor Francisco Andino. Muy gentiles. Gracias a usted, Miguel. Un saludo, Mauricio. Gracias. 8:35. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el tema educativo y cómo garantizar la seguridad de estudiantes con el secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Patricio Moreno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Atrévete a reinventar con visión global en la Universidad Internacional del Ecuador. Obtén 2 títulos en solo 4